Bueno, me presento, yo soy Eva Labarta, soy psicóloga de la asociación también y tengo el placer de presentar a los próximos ponentes. Serán Marta Pérez, nuestra psiquiatra, y Iván Iglesias, biólogo molecular. Ellos nos van a hablar sobre el tratamiento farmacológico del TOC y la aplicación de los estudios genéticos en la selección de medicamentos. Es muy importante para nosotros trabajar codo con otras disciplinas para conseguir el objetivo que todos tenemos, que es que el paciente mejore. Nos hablarán de los tratamientos farmacológicos indicados para el TOC, cómo actúan en el cerebro, cómo hay que tomarlos y qué beneficios y molestias pueden producir. Hablarán de la importancia de la predisposición genética y la individualización del tratamiento y de cómo elegir el fármaco más eficaz y con menos efectos secundarios a través de las pruebas genéticas, siempre buscando avanzar hacia una medicina de precisión y un tratamiento más individualizado. Marta es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Psiquiatría. Realizó sus estudios de doctorado en Neurociencias y en su tesis doctoral realizó la investigación titulada Factores asociados a la prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria en las adolescentes navarras, obteniendo la calificación cum laude y el premio extraordinario de la Universidad de Navarra. Tiene una amplia experiencia clínica y se dedica fundamentalmente al tratamiento de los trastornos psiquiátricos como la depresión, el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, las fobias, los trastornos de personalidad, los trastornos de la alimentación y, por supuesto, el trastorno obsesivo-compulsivo. En el campo de la investigación ha publicado distintos artículos en publicaciones científicas y un libro relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria. También se dedica a la docencia, es profesora colaboradora honoraria del Departamento de Psiquiatría y psicóloga médica en la Facultad de Medicina en Málaga. Iván es licenciado en farmacia, realizó el máster en biología molecular y es doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Granada. También tiene el máster en negocios y administración. Es el director de la clínica Genactive y cuenta con más de 7 años de experiencia en empresa farmacéutica de productos de diagnóstico, responsable de I+D y director de producción. También ha participado en numerosos proyectos científicos y ha realizado publicaciones científicas relevantes. Vamos a darles un aplauso y a disfrutar de su ponencia. Voy a tratar 4 puntos. El primero de ellos, el papel del tratamiento farmacológico en el TOC. Después, en segundo lugar, hablaré de los antidepresivos, fundamentalmente de los ISRS y de la clomipramina. Después hablaré de los antipsicóticos, fundamentalmente la risperidona y el aripiprazol. Y finalmente hablaré de otros tratamientos nuevos que se están utilizando en el TOC, sobre todo los fármacos glutamatérgicos y otros fármacos. ¿Qué papel, primer punto, tiene el tratamiento farmacológico en el tratamiento global del TOC? Para ello, los psiquiatras normalmente estudiamos guías clínicas que son realizadas por expertos de cada país. Entonces, en estas guías clínicas se hace una especie de revisión de los principales estudios científicos que hay en cuanto al tratamiento farmacológico y también en cuanto al tratamiento psicológico. De estas guías clínicas, las más importantes son, estas de aquí, la guía de la Asociación de Psiquiatría Americana, la guía de la APA y la guía británica, la llamada guía NICE. En estas dos guías, lo fundamental que nos transmiten es que los 2 tratamientos de primera elección en el TOC, sobre todo el primero, sería el tratamiento de psicoterapia cognitivo-conductual, porque está avalado por multitud de ensayos clínicos y de publicaciones científicas. Y en segundo lugar tendríamos dentro del tratamiento farmacológico del TOC el papel tan importante que tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que las siglas son ISRS. Las veréis siempre cuando aparezcan en la presentación. A ver si pasa. Los psiquiatras, para decidir qué tipo de tratamiento damos a cada paciente, primero, cada tratamiento es individualizado, es decir, no hay 2 pacientes con el mismo tratamiento, sino que hay que individualizarlo según una serie de factores. Y estos factores
son, en primer lugar, la clínica del paciente, es decir, los síntomas que ese paciente particular tiene. Además de la clínica, es muy importante también para elegir el tipo de tratamiento la severidad de los síntomas. Lógicamente, si un paciente tiene una intensidad de TOC leve moderada, el tratamiento de elección va a ser la psicoterapia cognitivo-conductual. Nunca vamos a poner un tratamiento farmacológico a un paciente que tenga una intensidad leve moderada. Siempre hay que empezar por la psicoterapia. En el caso ya de un paciente que sea resistente a la psicoterapia, entonces sí podemos añadir el tratamiento farmacológico. Cuando la intensidad del TOC es grave, que en muchos casos nuestros pacientes que acuden a TOC Granada tienen una intensidad grave, entonces sí que se suele poner el tratamiento farmacológico para disminuir un poquito la intensidad del TOC y facilitar la psicoterapia. El segundo punto que tenemos en cuenta a la hora de elegir el tratamiento del paciente es la historia pasada de su tratamiento. Es decir, por ejemplo, si a un paciente le ha caído bien un fármaco anteriormente, lógicamente vamos a intentar repetir el mismo medicamento que le ayudó. Con la terapia igual, si a un paciente ha ido muy bien con terapia cognitivo-conductual, volveremos a repetir la terapia si tiene una recaída. Otros factores serían las medicaciones que está tomando actualmente, que también pueden hacer que elijamos un fármaco a otro. Un paciente, por ejemplo, que está intervenido de cáncer de mama y toma tamoxifeno, pues elegiremos un antidepresivo que sea compatible con el tamoxifeno. No vamos a elegir uno que choque contra ese fármaco. Otras de los puntos muy importantes son las capacidades que tenga el paciente. Es decir, hay pacientes que tienen capacidad para hacer terapia y otros que a lo mejor no tienen capacidad para hacer terapia y habría que ponerles tratamiento farmacológico. Y por último, y muy, muy importante, las preferencias del paciente. Cada vez hacemos más una medicina en la que ofrecemos al paciente las distintas herramientas terapéuticas y el paciente puede elegir qué tipo de tratamiento quiere. Por lo menos lo intentamos en la mayor parte de los casos. El tercer punto importante es la comorbilidad. Comorbilidad significa que a veces los pacientes no solamente nos vienen con el trastorno obsesivo-compulsivo, sino que además se les añaden otros trastornos, como por ejemplo, fundamentalmente, otros trastornos de ansiedad o bien trastornos depresivos. Entonces, tenemos también que seleccionar el tratamiento teniendo en cuenta estos factores, que lo que hagamos le venga bien también a los otros trastornos que tenga el paciente. Por último, y también muy importante, es la disponibilidad del tratamiento. Por desgracia, no todos sitios está disponible la terapia cognitivo-conductual, por eso muchos pacientes no llegan solamente con tratamiento farmacológico, no porque sea lo idóneo, sino porque realmente no hay disponibilidad de terapia en el centro en el que han sido asistidos. ¿Cuándo hacemos terapia cognitivo-conductual en monoterapia? Es decir, a solas, hacemos terapia cognitivo-conductual a solas, sobre todo en el paciente con intensidad leve moderada y que no tiene complicaciones con mucha ansiedad, con cuadros depresivos, es decir, un paciente que sea asequible a la psicoterapia. ¿Cuándo hacemos tratamiento farmacológico a solas? Es decir, en monoterapia. Debería ser una excepción, o sea, esto debería ser totalmente excepcional, pero por desgracia no lo es, porque en muchos sitios no está asequible la terapia cognitivo-conductual. También hacemos tratamiento farmacológico a solas cuando el paciente lo prefiere, que aunque parezca increíble, hay gente que no quiere hacer terapia y entonces le tenemos que únicamente dar tratamiento farmacológico, y también en casos muy graves donde no hay más remedio que dar fármacos porque el paciente no está preparado para la terapia. La combinación de terapia con tratamiento farmacológico es bastante frecuente en los pacientes nuestros de la asociación. ¿Por qué? Porque a veces el tratamiento en monoterapia no va bien y entonces hay que añadir, por ejemplo, si el paciente está haciendo terapia cognitiva, pues hay que añadir el fármaco, y al contrario, exactamente igual. También, por supuesto, en pacientes que tienen otros trastornos añadidos, y también para el objetivo de esta terapia combinada muchas veces es cuando se le quiere quitar el fármaco al paciente. Si el paciente no está haciendo psicoterapia cognitivo-conductual, pues es imposible, tiene que hacer terapia cognitiva. Cuando avance la terapia, entonces quitamos progresivamente el tratamiento.
Pasamos al punto 2, los antidepresivos, los ISRS y la clomipramina. ¿Qué nos dicen las principales guías de ellos? ¿Cómo se dosifican y cuánto tiempo dura el tratamiento? Estas son las preguntas fundamentales que yo creo que nos tenemos que hacer. Lo que hemos dicho, las guías terapéuticas recomiendan como fármacos de primera elección a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por su eficacia contra placebo. Se hacen estudios, ensayos clínicos en los que se utiliza este fármaco y se le compara con con un placebo, que es simplemente una cápsula vacía, y entonces se comprueba científicamente que es más eficaz el fármaco que esa cápsula vacía. Y además de por su eficacia, también se utilizan porque son fármacos muy seguros. Es decir, que dentro de la farmacología son fármacos que se toleran bastante bien. En cuanto a los antidepresivos, de segunda elección sería la clomipramina, que es el anafranil, que os sonará más. Y el anafranil está comprobado también científicamente que es igual de eficaz que los inhibidores selectivos, pero tiene peor tolerancia. Por eso no se da de primera elección, sino se reserva para los pacientes que no van bien con los ISRS. Hay estudios dimensionales en los que se ha visto que los pacientes que tienen TOC de simetría y acumulación van peor con los inhibidores selectivos, es decir, y con los antidepresivos, que aquellos que tienen otro tipo de TOC, como por ejemplo los TOC más de tipo sexual, agresivo. Aquí tenéis un poco resumido, procede de la guía canadiense, una de las guías, quizás la última, ¿no?, en donde vienen todos los fármacos, los antidepresivos clasificados de primera, segunda y tercera línea. Entonces, en primera línea tenéis todos los ISRS, excepto el citalopram. El citalopram es un ISRS, pero no se considera de primera línea porque puede producir arritmias cuando se da a dosis altas, ¿no? Entonces, como produce un aumento en un intervalo del QTc y puede producir arritmias, se considera de segunda elección. Y ya lo veis aquí junto con el anafranil. Hay otros dos fármacos, la mirtazapina y la venlafaxina de liberación retardada, que también estarían en segunda línea. Y ya por último, en tercera línea estarían el anafranil intravenoso, la duloxetina y dos fármacos IMAOs, que son un tipo de fármaco muy complicado porque requieren de una dieta muy estricta que prácticamente no utilizamos. La dosificación de los antidepresivos en el TOC es mucho más alta que para otros trastornos. Se utilizan estos fármacos a dosis más altas porque se ha comprobado que son más eficaces y que además el número de pacientes que responden es mayor que con dosis normales o bajas. A veces hay que empezar a dar estos antidepresivos a dosis bajas, sobre todo en pacientes que son mayores de 60 años o en niños o en pacientes que tienen muchos síntomas de ansiedad o que son muy hipocondríacos, es decir, que tienen mucho miedo a tener muchas complicaciones con los fármacos, porque estos pacientes, si se les da poquito a poco, lo toleran mejor. Es muy importante también que en el TOC hay que continuar el tratamiento farmacológico durante el tratamiento con antidepresivos durante 12 semanas. Es decir, se requiere bastante tiempo para que el fármaco haga efecto y no hay que tener prisa en enseguida quitar el fármaco y cambiar al otro, sino que hay que esperar bastante más tiempo que con otros trastornos. Aquí tenéis las dosis, que ya no las voy a decir porque son mucho más altas que en el resto de los trastornos, las dosis de los antidepresivos. Y la duración, una vez que el paciente mejora con tratamiento farmacológico, hay que continuar el tratamiento durante al menos 1 o 2 años. Depende mucho del paciente y también depende de cómo vaya la terapia psicológica. Si la terapia psicológica va muy bien y el paciente avanza mucho, esperaremos un poco el año o lo justo imprescindible para después empezar a bajar. Y es muy importante también que la bajada de la medicación se haga de forma progresiva, no se haga de forma brusca, porque el sistema nervioso es muy delicado y si bajamos bruscamente un antidepresivo, la probabilidad de recaída aumenta. Los ISRS. Vamos a ver brevemente cómo actúan en el cerebro, si existen diferencias entre ellos, porque parece que son todos iguales, pero no lo son,
y cuáles son las molestias o los efectos secundarios que pueden producir. ISRS significa I de inhibidor o bloqueador, S significa selectivo, es decir, que es un fármaco que solo hace eso o prácticamente solo hace bloquear algo. R significa recaptación, realmente es un fármaco que impide selectivamente la reentrada de la S, que es serotonina, que es un neurotransmisor. Eso es lo que significan las siglas. Aquí tenéis un esquema de cómo funcionan los ISRS. Aquí arriba veis, esto sería el final de una neurona, la neurona presináptica. La sinapsis, al final, es el espacio que queda entre las dos neuronas en donde se liberan esos neurotransmisores, por ejemplo, la serotonina, que la tenéis aquí en amarillo, la produce la neurona presináptica, se libera y pasa al espacio sináptico y de ahí va a una serie de receptores o de moléculas que hay en la membrana de la siguiente neurona y una vez que se une al receptor envía un mensaje a la siguiente neurona. Digamos que esta serotonina que tenemos aquí, que es un neurotransmisor, sería como un mensajero entre una neurona y otra neurona. Sería, por tanto, un mensajero químico. Para controlar esta cantidad de serotonina que queda aquí en este espacio sináptico, hay otra molécula en la neurona presináptica que se llama el transportador de serotonina. Esta molécula lo que hace es que coge parte de esta serotonina y la vuelve a meter dentro de la neurona presináptica. Nuestros famosos ISRS lo que hacen es que bloquean, impiden que la serotonina pase a este transportador de serotonina y vuelva a entrar. Con lo cual, como no puede entrar porque aquí está colocado nuestro ISRS, la serotonina aumenta y aumenta en el espacio intersináptico. Este es el mecanismo de acción de los ISRS. Por tanto, ese aumento de serotonina en el espacio sináptico al final produce una serie de cambios en la neurona posináptica. Sobre todo lo que produce es un aumento de ciertas proteínas, también disminuye la densidad de una serie de receptores y lo más importante, aumenta la síntesis de una serie de factores que se llaman factores neurotróficos, que es como una especie de abono para las neuronas. Es decir, aumenta la producción de un abono para las neuronas que hacen que las neuronas se ramifiquen y funcionen un poquito mejor. Ese sería el mecanismo final de estos fármacos. Es un mecanismo muy lento, por eso el fármaco tarda tanto tiempo en hacer efecto, porque desde que empieza a tomarse el paciente el fármaco hasta que produce todos estos cambios pueden haber pasado muchas semanas. Aquí tenéis los ISRS. Entonces, estas bolitas verdes son cada uno de los ISRS. Por ejemplo, tenemos la sertralina, este de aquí sería el escitalopram, la fluoxetina, la paroxetina y la fluvoxamina. Ya os fijáis que todos tienen una parte igual, que sería este cuadradito azul, que todos lo tienen exactamente igual, que esto indica que todos ellos producen un bloqueo en el transportador de serotonina. Pero a la vez todos tienen algo diferente. Entonces el escitalopram sería el más selectivo de todos ellos porque solamente tiene el cuadradito azul. Pero, por ejemplo, ya veis como la sertralina y la fluvoxamina tienen otros mecanismos de acción. Por ejemplo, la sertralina también inhibe ligeramente, muy débilmente, el transportador de dopamina, o por ejemplo, la fluoxetina y la paroxetina también inhiben el transportador de noradrenalina. Con lo cual, no son fármacos iguales, aunque estén en el mismo grupo, tienen mecanismos de acción un poquito diferentes y eso los médicos los tenemos en cuenta a la hora de recomendarlos a un paciente o a otro. ¿Cuáles son los efectos secundarios o molestias que producen estos fármacos? Entonces, los ISRS se toleran muy bien, pero no son agua, es decir, producen algunas molestias, sobre todo al principio del tratamiento. Estas molestias suelen ser, sobre todo, molestias digestivas, dolores de cabeza y un poquito de inquietud. Si el tratamiento se hace poquito a poco, es decir, si se van dando los fármacos, primero, por ejemplo, media pastilla, a los 4 o 5 días subes a una y después va subiendo progresivamente, la probabilidad
de que aparezcan los efectos secundarios es un poco menor, se toleran mejor. De todas formas, estos efectos secundarios, la mayor parte de ellos, cuando van pasando las semanas, desaparecen. Hay una parte importante de los efectos secundarios que desaparecen y otras que no desaparecen. Entonces, los primeros desaparecen casi todos. Pueden producir también diarrea, estreñimiento. En personas mayores, en algunos puede bajar un poquito el sodio. También puede producir problemas en la sexualidad y entre ellos, entre los ISRS, los fármacos que producen un poquito más de inquietud serían la sertralina y la fluoxetina, y los que son más tranquilizadores serían el escitalopram, la fluvoxamina y la paroxetina. ¿Cómo son de eficaces estos fármacos? Pues sabemos que aproximadamente un 50-60% de los pacientes mejoran, pero hay un 40%, 40 o un 50% de los pacientes que no responden a la medicación con ISRS. ¿Qué es lo que hacemos cuando un paciente no le es útil el tratamiento con ISRS? Pues se pueden hacer muchas cosas. Se puede cambiar sucesivamente a otro ISRS y probarlos todos. Se puede también cambiar a clorimipramina, al anafranil. Se puede combinar un ISRS con el anafranil y después se pueden potenciar los ISRS o la clorimipramina, o bien con antipsicóticos atípicos fundamentalmente, o bien con otros fármacos. Y todas estas estrategias, casi todas, están avaladas por ensayos clínicos. El anafranil. ¿Qué eficacia tiene? Hemos dicho que tiene la misma eficacia que los ISRS, pero como tiene más efectos secundarios, lo dejamos como fármaco de segunda elección. Existe una posibilidad de dar el anafranil intravenoso, es decir, como directamente en vena. Como se ha comprobado científicamente que esta práctica es igual, o sea, que el anafranil en vena es exactamente igual de eficaz que el anafranil oral, prácticamente se deja como una cosa de tercera elección. Es decir, hoy prácticamente no tiene mucha utilidad porque se ha descubierto que es casi igual de eficaz. Simplemente que entra un poquito más rápido en la sangre y alcanza un nivel plasmático más rápido. También se pueden utilizar el anafranil junto con los ISRS como para potenciarse entre sí. Aquí tenéis lo que acabo de decir del anafranil. ¿Y cuáles son los efectos secundarios del anafranil? Pues como veis y os fijáis, el anafranil viene representado igual que los ISRS con esta bolita verde y fijaros la cantidad de mecanismos de acción que tiene. Aparte de inhibir la recaptación de serotonina, pues también inhibe la noradrenalina y después bloquea una serie de receptores. Al bloquear estos receptores muscarínicos, pues por eso produce sequedad de boca, estreñimiento, puede producir retención urinaria. Al bloquear los receptores alfa puede producir hipotensión al cambiar de posición, sobre todo cuando te levantas bruscamente puedes marearte un poquito. Y por bloquear los receptores de histamina puede producir sedación y aumento de peso. Por eso es un fármaco que, aunque es muy útil y muy eficaz, no se le pone de primera línea a ningún paciente, sino que tiene que ser que fallen los ISRS. Al final, entonces, nos quedarían como fármacos de segunda línea el anafranil, el citalopram, la venlafaxina y la mirtazapina. Y, por último, de tercera línea, el anafranil intravenoso, la duloxetina y los dos IMAOs que prácticamente no utilizamos. Los antipsicóticos. La palabra antipsicótico asusta un poco, ¿no? Porque parece que son fármacos para el paciente que está con psicosis, pero realmente los antipsicóticos se utilizan para muchísimas cosas en psiquiatría. Y una de las cosas para las que se utilizan es para el paciente con TOC, sobre todo con TOC resistente. ¿Dónde y cómo actúan y cuáles son los más utilizados? Los antipsicóticos siempre se utilizan una vez que la combinación de tratamiento habitual con ISRS, clomipramina y psicoterapia no funciona. Es decir, no tiene ningún sentido utilizarlos antes. Se utilizan siempre como una terapia de potenciación. Tienen una ventaja y es que
actúan más rápido, es decir, el efecto de un antipsicótico es más rápido que el de un antidepresivo. Y en un par de semanas podemos ver realmente si es eficaz esa combinación de ISRS o clomipramina con el antipsicótico. Responden mejor a los antipsicóticos los pacientes que tienen tics. Y en general, globalmente, el 30% de los pacientes con TOC a los que se les pone antipsicóticos responden. Es decir, que tampoco son muchos los que responden, hay un 70% que no responden. El mecanismo de acción de los antipsicóticos es diferente a los de los ISRS. Aquí he simplificado mucho, pero realmente el antipsicótico, que lo tenéis aquí en color rojo, lo que haría es actuar sobre el receptor de dopamina. La dopamina se produce en esta neurona presináptica, iría a parar a estos receptores y como se coloca el antipsicótico, no se puede colocar la dopamina. El mecanismo de acción de cada uno de ellos es mucho más complicado. Esto sería, digamos, el mecanismo un poco fundamental. Los antipsicóticos de primera línea son la risperidona y el aripiprazol. Y ya después veremos como de segunda línea estaría la quetiapina, que se utiliza también mucho en el trastorno bipolar, y ya de tercera línea el haloperidol, la olanzapina y otros dos que se utilizan menos, que son la ciprasidona y el amisulpiride. La risperidona es el antipsicótico que tiene más aval científico para ser utilizado en el TOC. Hay 4 ensayos clínicos positivos a favor de su utilización. El riesgo que tiene de producir efectos secundarios o molestias a nivel de producir subidas de tensión, aumento de lípidos, es moderado. Y las dosis que se utilizan en el TOC son bajitas, se utilizan dosis mucho más bajas que en otros trastornos. Una media más o menos de 1,5 miligramos, 2, no llegamos a más. El aripiprazol es un antipsicótico bastante diferente al resto, porque no bloquea totalmente el receptor de dopamina, sino que lo bloquea, digamos que lo modula. Es decir, a veces lo bloquea y a veces es un agonista de la dopamina. Por eso se le llama un modulador de la dopamina. También por ese mecanismo de acción es un fármaco que se suele tolerar mejor. Se suele tolerar mejor, tiene un perfil de efectos secundarios mejor también que la risperidona, pero sin embargo cuando ha habido estudios que comparan la eficacia de risperidona y aripiprazol, sale ventajosa la risperidona, cuando se comparan entre ellos. Ya aparte de la risperidona y el aripiprazol, en segunda línea de antipsicóticos estaría la quetiapina, que es un fármaco que os sonará mucho porque es muy utilizado. Se utiliza mucho en psiquiatría también en el trastorno bipolar, la depresión bipolar es muy utilizado. Entonces, este fármaco se utiliza también en el TOC, pero ya sería una segunda línea. Y por último, en tercera línea estaría la olanzapina, que también hay pacientes de la asociación que las toman y les va bastante bien. Las dosis suelen ser dosis no tan altas como para otros trastornos, se llega a 5 o 10 miligramos. El haloperidol, que aunque sea muy antiguo, a veces también lo utilizamos y puede dar buen resultado. Y estos dos últimos fármacos, que son ciprasidona y amisulpiride, se utilizan bastante menos, pero hay algunos estudios abiertos en los que también ha mostrado eficacia. Por último, otros tratamientos que se utilizan en combinación con los antidepresivos y que no son antipsicóticos serían los fármacos glutamatérgicos y otros fármacos. Los tratamientos glutamatérgicos actualmente están siendo muy investigados porque se supone que en el TOC también hay una alteración en el metabolismo o en el funcionamiento del glutamato. ¿Por qué se sabe esto? Bueno, pues se sabe tanto por estudios de neuroimagen como por estudios en animales. Hay estudios en que se les da un fármaco que antagoniza el glutamato, por ejemplo, a animales que tienen comportamiento compulsivo, y este fármaco les mejora ese comportamiento compulsivo. Y también por estudios genéticos, por eso se están estudiando. Entre estos fármacos, los más utilizados son la memantina, que es un fármaco que se utiliza en el Alzheimer, el topiramato, que es un fármaco anticonvulsivo,
Y ya con mucha menos utilidad estarían la ketamina, que es un fármaco anestésico que también bloquea el receptor de glutamato, la lamotrigina, que se utiliza, es también un fármaco que se utiliza también mucho en el trastorno bipolar en psiquiatría y que también se utiliza en el TOC, pero ya de tercera elección. El riluzol, que es un fármaco más raro que se utiliza en neurología. Y curiosamente se está utilizando ahora mucho la N-acetilcisteína, que no sonará con este nombre tan raro, pero es el Flumil, que es un fármaco que se utiliza como mucolítico para facilitar un poco la expulsión del moco en las infecciones respiratorias, que también es un modulador del glutamato y que a dosis altas hay ya 3 ensayos clínicos en los que se ha visto que es eficaz en tratamientos para pacientes con TOC. También hay últimamente estudios con algún antibiótico como la aminociclina o la vitamina D, pero ya son cosas más experimentales. Por último, hay otros medicamentos que no son glutamatérgicos, que son, por ejemplo, un antiinflamatorio como el Celecoxib, que también hay algún ensayo clínico en el que se ve que ha sido útil en pacientes con TOC, y 2 fármacos que son ondansetron y granisetron, que son fármacos que se utilizan para las náuseas, para pacientes con quimioterapia sobre todo, y que también se han hecho ensayos clínicos en los que se ha visto que puede ser útiles en pacientes con TOC resistente. Y, perdón, nada más. Muchas gracias por haber resistido. Y por último quería presentaros, porque desde hace pocas semanas contamos en la asociación TOC con la colaboración también como psiquiatra del doctor Jorge Cervilla. Entonces quería presentároslo y comentaros que él es granadino, que hizo la carrera aquí en Granada, después se marchó a hacer la especialidad a Inglaterra, estuvo allí casi 10 años, y después creo que volvió a España, ¿no? Hizo la tesis doctoral en Barcelona, ¿no? En la Autónoma, estuvo trabajando por allí unos cuantos años y finalmente se vino para Granada. Aquí trabaja en el clínico, actualmente jefe de servicio del clínico, y además es catedrático de psiquiatría, con lo cual es un lujazo para nosotros tenerlo aquí y como también es un gran investigador, creo que nos va a aportar muchísimo a la asociación y espero que nos ayude, ¿no?, con futuras investigaciones. Bienvenido. Es muy grato saber que tiene un desarrollo tan amplio y bueno, pues yo lo único que puedo decir es que quiero ser muy breve, que tengo la vocación de ayudar desde que vine al mundo de la medicina y luego de la psiquiatría, que espero poder ayudar en el campo del TOC, tanto en la clínica como en la investigación. Hemos hecho una colaboración, que es por lo que yo voy a poder estar aquí, entre la Universidad de Granada, a la que pertenezco, y la asociación. Y bueno, pues tengo la doble motivación, ¿no? La de ayudar a investigar en un terreno que se conoce relativamente poco, es un terreno, aunque hay muchos pacientes afectados, no sabemos muchas cosas del TOC. Ahora, de hecho, lo acaban de cambiar de capítulo en la DSM-5, antes estaba en ansiedad, ahora lo han puesto como un trastorno aparte, creo que es más correcto. Tiene elementos neurológicos, psicológicos, en fin, que es un tema que no está para nada resuelto y esa es una de mis principales motivaciones, y luego la principal, pues la de ayudar a pacientes si puedo y en colaboración con los demás. O sea que nada, muchas gracias por la oportunidad y os dejo con el ponente.